Bueno, a ver, voy a acomodar este mejor. Listo. Bueno, entonces, el algoritmo, jóvenes, préstenme atención acá, por favor. El algoritmo me permite leer un número entero positivo. Entonces, lo primero que necesito es definir esa variable. Vamos a definirlo como día y ese señor es entero. El ejercicio me dice que el número debe ser entero positivo. Entonces, como me está poniendo una restricción, debo colocar un sí. Entonces, acá tengo que colocar que si día es mayor que cero. Con esto yo ya evalúo que ese valor sea entero positivo y que sea mayor que cero. ¿Qué pasa si no se cumple? Entonces yo le digo, escribir el número ingresado no está permitido. Por ejemplo, ¿ok? Cierro mi condición. Ahora, acá tengo que decirle, escribir ingrese un número entero positivo entre 1 y 7. Entonces aquí le voy. Como los usuarios siempre hacen caso al software, entonces ellos van a hacer caso en ingresar número 1 a 7, ¿sí o no? Eso es totalmente mentira. Que el usuario siempre va a buscar que el software falle. Siempre va a decir, hey, vamos a meterle el 50, vamos a meterle el menos 3, a ver qué sucede con el programa. Pero nosotros tenemos que ir un paso más adelante de esos usuarios que son como testers y que quieren que nuestro programa funcione mal. Entonces, ¿qué sucede si día es mayor que cero? Pues voy a colocar otra condición. ¿Y qué condición tiene que ir acá? Que el número del día que ingresé está entre 1 y 7. Entonces, pregunto, si día es mayor o igual que 1 y día es menor o igual que 7, ¿sí o no? ¿Qué pasa si esto se cumple? Pues tendremos que hacer algo. ¿Y ese algo qué es? Pues evaluar con el según. ¿Cuál es la variable que voy a evaluar? Día. Entonces, si es 1, si es 2, si es 3, si es 4, si es 5, si es 6, listo. Entonces, si es 1, pues simplemente le digo escribir domingo. Si es 2, haga esto. Si es 3, haga esto. Si es 4, haga esto. Si es 5, haga esto. Si es 6, haga esto. El según tiene un último elemento que dice de otro modo. De otro modo se utiliza ya como último caso en caso de que los valores anteriores no se cumplan. Entonces, como yo ya he evaluado que el día sea mayor que cero
y que el día esté entre 1 y 7, entonces no voy a tener problema en decirle que este señor corresponde al sábado. Este señor va a corresponder al viernes. Este señor va a corresponder al jueves. Este señor va a corresponder al miércoles, qué sé yo. Este corresponde al martes. Y este señor va a corresponder al lunes. Entonces, como vemos, la cantidad de casos va a depender, ojo con esto, muy importante, la cantidad de casos que puedas suscribir dentro de la estructura según va a depender netamente de los posibles valores que esa variable puede llegar a tomar. ¿Ok? Si son 3 valores, pues solo tendríamos 3. Si son 10, pues tendríamos 10 elementos. ¿Ok? ¿Qué pasa si no se cumple la condición principal? Entonces, le digo, escribir el número ingresado no cumple con el requerimiento, requisito. Listo. Entonces, como vemos, tenemos en un ejercicio bastante sencillo, estamos evidenciando anidamiento, donde dentro de ese anidamiento tengo condicionales anidados, pero adicional dentro de ese condicional anidado voy a tener una estructura según anidada. Esto es muy común en la programación y es muy común que lo tengan que hacer. De 1 a 100, un 99.9%. ¿Ok? Entonces, siempre va a existir lógica anidamiento. Si no existe anidamiento, pues no pasa nada, no significa que el ejercicio les quedó mal, sino que no es necesario implementar anidamiento. Entonces, vamos a ver esto. Si yo le digo el -1, dice el número ingresado no está permitido, porque se ingresa un número negativo. ¿Ok? Voy a decirle reiniciar. Si le digo 8, el número ingresado no cumple con el requisito. ¿Por qué? Porque es mayor que 7. Vuelvo y le digo reiniciar. Si le doy el número 3, me va a decir que es el día martes. Entonces, fíjense cómo este ejemplo tan sencillo nos está mostrando de forma muy clara el uso de los condicionales, tanto el sí como el según, y la importancia que estos dos señores tienen al momento de trabajar en la programación. ¿Preguntas, por favor? Señor, en caso de, en caso de que ustedes lo hagan, no es buena práctica. Siempre ese valor como ese valor por defecto se debería tomar en cuenta. No es buena práctica eliminar. Señor, símbolo mayor y el igual. El solito lo cambia ya por la simbología que me puso allá.
En la programación nos vamos a encontrar con una estructura muy importante y muy utilizada, que son las estructuras iterativas. Las estructuras iterativas son aquellas que me permiten ejecutar expresiones, sentencias, n cantidad de veces. N cantidad de veces. Quiere decir que si yo quiero que el programa me pida constantemente valores, pues utilizo un ciclo repetitivo. ¿Quiénes estuvieron en el reto del Lego? El día del robot. ¿Se acuerdan que cuando colocábamos a andar el robotcito, el motor, si colocaba una vez, que simplemente se movía un poquitín, pero cuando les enseñé la estructura de control repetitiva, él empezó a hacer un ciclo donde el motor se movía de manera infinita? Entonces, eso es lo que sucede con los ciclos. Entonces, tenemos varios tipos de ciclos. Tenemos el ciclo para, tenemos el ciclo mientras y tenemos el ciclo repetir. El ciclo para, o sea, todos cumplen la misma función. Todos cumplen la misma función. ¿Cuándo se utiliza un ciclo para? Se utiliza cuando se conoce la cantidad de iteraciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo en un ejercicio les propongo, digo, oiga, necesito leer el nombre de 10 estudiantes. Entonces, no vamos a poner 10 veces escribir, ¿cierto? Aunque eso primero no es nada óptimo para nuestro código y no es nada saludable para nosotros estar escribiendo n cantidad de líneas. Entonces, cuando detectamos que conocemos cuándo inicia y cuándo finaliza el ciclo, ahí les estoy diciendo, va desde 1 hasta 10 estudiantes. Entonces, ahí utilizamos un ciclo básico. El ciclo mientras se usa cuando no se conoce la cantidad de iteraciones. Por ejemplo, yo les puedo decir, necesito hacer un algoritmo que me permita leer n cantidad de números enteros positivos. Fíjense que les estoy diciendo n cantidad de números enteros positivos. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos cuántos números voy a leer. Pero yo les tengo que decir, cuando el usuario ingrese un número entero negativo, por ejemplo, el programa me debe mostrar la suma de los números ingresados. Porque yo tampoco puedo permitir que un ciclo sea infinito. Recuerden que en algoritmo y en programación, cualquier estructura, cualquier algoritmo, cualquier programa debe tener un inicio y un final. Y aquí no es la excepción. Si ustedes dejan un ciclo iterativo de forma infinita,
lo más probable es que su computador se sature la memoria, se bloquee o se reinicie. ¿Ok? Porque digamos que n cantidad de veces, pues, llega a colapsar el sistema. Aquí tenemos lo siguiente. Tenemos el repetir. El repetir es exactamente igual que este señor. No se conoce la cantidad de iteraciones. ¿Cuál es la diferencia entre un mientras y un repetir? La diferencia entre un mientras y un repetir es que el mientras ingresa a hacer la iteración siempre y cuando la condición se cumpla. Y ahorita vamos a ver cada una de las estructuras. Y el repetir siempre va a ingresar por lo menos una vez a hacer la iteración. La segunda iteración va a depender de la condición que tengamos en el mientras. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo funciona esta maravilla. Vamos a empezar con el par. Un segundito. Entonces, muchísimo cuidado con lo siguiente. Tenemos, voy a tratar de rayar de diferente color, a ver. Tenemos esta expresión. Esta expresión me va a indicar la condición de inicio del ciclo para. Importante, esa condición es la que me va a indicar en qué valor comienza ese ciclo para. Entonces, valor, variable numérica y valor inicial. ¿Ok? Puede empezar en 1, puede empezar en 0, en 2, en 3. Bueno, eso sí ya va a depender de las necesidades del algoritmo. Hasta este señor es el valor que define podemos decirle que es el límite, ¿cierto? Es decir, hasta dónde quiero llegar con ese ciclo. Lo que yo les decía, necesito ingresar 10 números enteros positivos. Entonces, ese valor final, en este caso, debería ser 10, porque son 10 números los que quiero leer. ¿Okay? Esto que dice paso. Paso se conoce con el nombre en la programación como el step. El step básicamente me va a indicar es cada cuánto se va a incrementar la variable inicial. Entonces nosotros podemos hacer que ese step sea de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3.
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo le digo que mi valor inicial es 1, ¿cierto? Y mi step es de 3, la segunda vez que itere mi ciclo, la variable inicial ya no va a valer 1, sino ¿cuánto? ¿Cuánto va a valer? 4, ¿cierto? 4. Y la siguiente iteración, ¿cuánto va a valer? 7, porque se va a incrementar de 3 en 3. Si yo le digo 1, 1, pues va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios antes de pasar a un ejercicio un poco más amplio. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir empiezo en 1, valor final 10, con paso en 1. Yo le digo escribir, yo le digo ¿será que esto va a funcionar? Entonces, fijémonos que ahí está. Yo le dije que va a comenzar en qué valor? En 1. Ahí está. Yo le dije que se repitiera ese ciclo ¿cuántas veces? 10 veces, ¿sí o no? 10 veces. Y el incremento de ese valor inicial, o sea, el step lo hice de 1 en 1. Ok. Pero ¿qué pasa si el profesor le dice de 2 en 2? Ustedes dirán, pero venga, ¿por qué se imprimen solamente 5 números? Porque, chicos, aquí no se puede comer, por favor. ¿Por qué solamente tenemos 5 números? Tenemos 5 números porque el incremento lo estamos haciendo de 2 en 2. Entonces, según nuestra condición límite, son 10 números. Entonces va 1, 3, 5, 7 y 9. Ya la siguiente iteración, ¿cuánto valdría? 11. Entonces ya 11 supera el límite que son 10. ¿Listo? Fíjense que el tema o la complejidad de las estructuras está básicamente en saber si tenemos un límite o no. ¿Ah? Sí. Y lo mismo allá y lo mismo allá. Y nos arreglaron el aire. Sí se escuchaba todo. ¿Tienen preguntas sobre el ciclo para? ¿Les quedó claro? Ojo con los tips que les estoy dando. Primero, el para se utiliza si conocemos el momento de inicio y el momento final. Ya, eso es crucial. En los ejercicios ustedes lo van a poder identificar claramente. ¿Ok? Entonces, si yo les dijera que necesitamos hacer un algoritmo que lea 5 números enteros e imprima
el promedio. Entonces, fíjense que ese enunciado que les estoy colocando automáticamente les está diciendo a ustedes cuántos números debo leer. ¿Sí? Ah, voy a leer 5 números. Ustedes dirán, profe, no puedo decirle, escribirle el número 1, escribirle el número 2, escribirle el... Sí, claro, usted lo puede hacer. Pero es que, ¿qué tal que yo no le, qué tal que le diga, no, es que ya no son 5, son 30? Me va a escribir 30 veces y voy a declarar 30 variables. Automáticamente les digo, qué pena, pero su algoritmo no es óptimo. Optimícelo. Primero que todo, porque esa cantidad de variables le está ocupando memoria. Y eso va a hacer que mi computador pierda rendimiento. Entonces, ahí empieza un debate bastante amplio sobre optimización en algoritmia. Y para eso nacieron las estructuras repetitivas o iterativas, que nos van a permitir ejecutar ese tipo de operaciones. Entonces, en ese orden de ideas, está acá, luego definir número, perdón, valor como entero. Listo. Si ustedes no se acuerdan cómo construir el ciclo para, aquí empecé, pues no les dé miedo, utilicen acá los snippets. Pues esto en los lenguajes de programación formales no existe. Ahí sí tienen que escribir desde cero. Aquí es porque estamos en PCI, digamos, es un programita bastante permisivo, pero ya cuando utilicemos Python, cuando utilicemos C Sharp, cuando utilicemos Java, JavaScript, sí tienen que construir todo desde cero. ¿Okay? No hay unos snippets que nos ayuden a los ciclos. Y es mejor que se acostumbren a no utilizarlos, porque, digamos, eso favorece a que nosotros no aprendamos la estructura correcta. ¿Listo? Entonces, me está diciendo que necesito leer 5 números, o sea, el valor inicial va a ser 1. ¿Cuál sería el valor final? 5. ¿Cuál sería el paso? De 1 en 1. Listo. Entonces, escribir ingrese un número positivo. Aquí luego leer valor. Listo, hasta ahí está bien. Pero el algoritmo, el enunciado que nos dice, imprima el promedio. Entonces, ¿qué debemos hacer con cada número que se lea? Y guardar, ¿cierto? Resulta que aquí aparece un concepto muy importante en la programación, que son los acumuladores. Los acumuladores son variables que permiten, como su nombre le indica, acumular valores. Hagan cuenta, cuando ustedes toman la decisión de ahorrar plata, ¿qué hacen ustedes? Comprar mercancía. Mercancía es un acumulador. Ustedes todos los días van a echar plata y al final pues van a obtener su ahorro. Un acumulador es exactamente lo mismo. Donde nosotros vamos a decirle, oiga, necesito que cojan este número y me lo guarde para después sumarle otro número. Entonces, en este orden, vamos a tener que definir una variable entera que se va a llamar sumatoria. Venga un momentico porque acá estoy presintiendo algo. Ok, listo.
sumatoria. Ahora, cuando yo tengo acumuladores, existe una operación en la programación que se llama inicialización. Inicialización es un proceso que consiste en darle un valor inicial a una variable. Los acumuladores siempre, por lo general, se inicializan en 0. Entonces, voy a escribir acá, sumatoria 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo ingrese el número? Le debo decir que a la variable sumatoria tome sumatoria y súmele valor. Esto es un proceso de acumulación de datos, de valores. ¿Okay? Quiere decir que cuando entre por primera vez y yo le ingrese el número 5, ¿qué va a suceder con la variable sumatoria según esa sentencia? ¿Cuánto va a quedar sumatoria después de pasar la primera vez por el ciclo? 5. O sea, sumatoria va a valer 5. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si ya en el segundo incremento te coloco 10? ¿Cuánto va a quedar valiendo sumatoria? Si antes valía 5, ¿ahora cuánto va a valer? 15. Entonces, esa es la labor que tienen los acumuladores. Ahora, escribir el promedio de los números ingresados es 2 puntos sumatoria dividido en 5. Digamos que el ejercicio cumple hasta ahora con el requerimiento inicial, ¿cierto? Está leyendo n cantidad de valores y al final debería mostrarme ese elemento. Póngale pues lo que va a suceder acá, que es muy importante que ustedes tengan en cuenta a la hora de codificar. Ingreso un número, listo, le digo el 3, le digo el 5, le digo el 8, le digo el 10 y le digo el 6. Listo, aquí fabuloso, me hizo el promedio. El ejercicio funciona, el algoritmo quedó perfecto, pero ¿qué pasa si yo les digo a ustedes, vengan, ya no son 5 números, sino son 10? ¿Cuál es el inconveniente que nosotros tenemos en este algoritmo? El 5. Nosotros debemos tratar de que esos rangos se puedan modificar y que se apliquen a todo el algoritmo de forma automática. Entonces, lo mejor es definir una variable constante donde nosotros le podamos indicar cuántos elementos o cuántas veces queremos que ese ciclo se repita. Entonces, como buena práctica, puedo decirle límite y le digo acá, límite va a valer 5. Y entonces acá en lugar de poner 5, pongo límite. Y acá en lugar de 5, puedo decirle límite. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando ya el profesor les diga que ya no son 5 números, son 10, son 20, entonces ustedes de manera muy fácil van a ir a modificar la variable que está límite. Y pueden cambiar el valor, pues automáticamente se va a aplicar a todo el algoritmo. Eso es lo que ustedes deben empezar a tener en cuenta a la hora de trabajar